Ok, jóvenes. Con respecto a la volatilidad relativa en los sistemas de vapor líquido del ejercicio que tenemos pendiente, quería que me acompañaran para ver lo siguiente. Dice, respecto al diagrama de equilibrio para una mezcla binaria de componentes AB, cuanto más grande sea la distancia entre la línea de equilibrio y la línea de 45 grados, mayor será la diferencia entre la composición del vapor Ya y la composición del líquido XA. Ok, aquí tenemos el par de diagramas de sistemas binarios benceno-tolueno y el de pentano y heptano. Y podemos apreciar de que en el segundo sistema, el de pentano-heptano, es mayor la distancia que hay entre la línea de equilibrio y la línea de 45 grados. Aquí tenemos la de benceno-tolueno, que tenemos su línea de equilibrio líquido-vapor, y esta es la línea de 45 grados, pero es más estrecha en el primer sistema que en el segundo. Ok, siguiendo con esto, dice, por consiguiente, la separación se lleva a cabo con mayor facilidad. Dice que una medida numérica de esta facilidad de la separación es la volatilidad relativa. Ahora, por definición, es YA entre XA entre YB entre XB, donde Y es la composición del vapor y la X del líquido. Y la A y la B es la sustancia, que es el componente A y componente B de un sistema binario. Pero como YA es igual a PA por XA entre P, donde PA es la presión parcial del componente A y la P mayúscula sí es la presión total, entonces sustituimos este valor de YA y de YB en la fórmula y nos va a quedar así, donde esta parte de aquí es la parte de la YA, pero no podemos quitar la parte de XA, por lo tanto queda multiplicando la P. Ahora, si vemos cómo queda, podemos eliminar las XA aquí en la parte de arriba y la XB en la parte de abajo, y también entre las dos podemos eliminar la presión total, de tal manera que nos quedaría solamente la relación entre las presiones parciales del componente A entre la del componente B. Y a partir de eso, pues podemos ya calcular la volatilidad relativa dependiendo de la temperatura. También vimos de que cuando hacíamos el diagrama, el siguiente diagrama después de del equilibrio líquido-vapor, al diagrama de temperatura contra X, A y Y, pues veíamos que en Excel lo manejábamos de esta manera. Aquí tomé una captura en la cual tenía los valores de X y Y y con la temperatura, y veíamos que con el valor de X, con el valor de la temperatura, pues nos iba a dar en un diagrama de dispersión, pues nos iba a quedar una curva. Posteriormente íbamos a darle clic a esa gráfica, a donde está la línea, y vamos a insertar una nueva, un, nuevos datos, y vamos a insertar aquí ahora el valor de la Y contra la temperatura X y Y, donde quedamos que la temperatura iba a ser parte del eje y estos valores iban a ser de la de X, y podemos ver cómo se completaba el diagrama de temperatura contra XY. Ahora aquí mismo íbamos a agregar una columna en la cual íbamos a poner la volatilidad relativa, y que se obtiene de dividir las presiones parciales de componente A y B, en donde anteriormente pues ya aquí teníamos la presión parcial del componente del benceno y del tolueno, y lo único que hacemos es poner aquí en la primera, poner un igual, y que sea igual, le damos clic aquí en el valor del primer valor del benceno entre el primer valor del tolueno, le damos enter y ya nos iba a aparecer el valor aquí, y nomás copiamos esa fórmula hacia abajo y ya vamos a tener, conforme a la temperatura, cómo contestar esta parte de acá de volatilidad relativa. Igual en su tabla de pentano y heptano se hace lo mismo, y si va a tener los valores de la volatilidad relativa, no puede contestar en esta parte. Y esto sería todo.